Bueno, muy buenos días, o muy buenas tardes, o muy buenas noches a todas las personas que en el día de hoy nos acompañan, 10 de noviembre del 2022. Los saludamos la profesora Yarleis Pulgarín Osorio y quien les habla William Pasoy Arciniegas desde la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de La Salle en la ciudad de Bogotá. Pues nuevamente muchas gracias por acompañarnos en esta cuarta y última sesión de la Cátedra Academia y Patrimonio 2022. Ya hemos recorrido durante cuatro sesiones anteriores diferentes temas y eventos relacionados con el patrimonio cultural tanto de Colombia como de Latinoamérica, y el día de hoy nos sentimos muy orgullosos de poder compartir nuevas experiencias también sobre estos contextos de trabajo. Les recordamos también, y por supuesto haremos llegar a través de sus correos electrónicos, los enlaces para que puedan mirar y compartir las tres sesiones anteriores y la sesión de hoy a través del canal de YouTube de la Cátedra Academia y Patrimonio 2022 de la Universidad de La Salle. Vamos a dar continuidad a las temáticas que hemos mirado de manera interdisciplinar. Hemos tenido la participación de arquitectos, de economistas, de politólogos, en fin, que nos han compartido diferentes temas sobre el patrimonio cultural, y el día de hoy también tendremos esa mixtura que tenemos de la interdisciplinariedad. Contaremos con charlas que tienen que ver desde las ópticas del diseño gráfico y desde la óptica también de la geografía a nivel de Colombia y a nivel de Latinoamérica respectivamente. Así que presentamos con mucho orgullo una primera conferencia que se hace desde el sur de Colombia, desde la ciudad de Pasto, a cargo del doctor Danilo Calvache, desde la Universidad de Nariño, y desde Brasilia, desde Brasil, nos acompaña el geógrafo, el doctor Everaldo Batista da Costa, quien también nos compartirá su experiencia sobre el tema del patrimonio cultural. Así que le cedo la palabra a la profesora Yarleis Pulgarín Osorio para iniciar a hacer la presentación de las conferencias de nuestros invitados especiales. Bueno, muy buenos días, William, conferencistas y personas que nos acompañan el día de hoy a esta cuarta y última sesión de la Cátedra Academia y Patrimonio 2022 en su formato virtual. Es un orgullo decir que estamos terminando con mucho éxito este evento internacional, que contamos con diversas disciplinas y visiones que contribuyen a construir esta noción del patrimonio cultural como un campo de estudio amplio y diverso. En primer lugar, pues tenemos una conferencia titulada Barniz de Pasto y Diseño, una fusión entre patrimonio y disciplina, a cargo del doctor Danilo Calvache. Danilo Calvache es diseñador industrial de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, es también especialista en pedagogía de la creatividad de la Universidad de Nariño en Colombia, máster en la Design Domus Academy de Italia y doctor en diseño de la Universidad de Palermo en Argentina. Ha sido además representante por Colombia y seleccionado en numerosos eventos internacionales, obteniendo también numerosos reconocimientos y premios. Igualmente ha sido profesor invitado en la licenciatura en Diseño Industrial del Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca 2008 en México, y es director general de Danilo Calvache Design Studio y director creativo en PD Studio, fundador de Colombia Mintic Design Knowledge Exchange Program, y actualmente es profesor titular del programa de Diseño Industrial de la Universidad de Nariño en Colombia y director del grupo de investigación CORT, Contexto, Objeto, Realidad, Diseño, de la misma universidad. De manera que pues damos la bienvenida a Danilo y pues adelante con tu presentación. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Yarleis. Igualmente a William. Es un honor esta invitación que me han hecho a acompañaros el día de hoy. Un agradecimiento pues, especial a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de La Salle. Y pues sin más preámbulo quisiera empezar compartiendo esta presentación. Me pueden habilitar para compartir contenido. Ya habíamos probado, pero me indica que no. Listo, muchas gracias. Voy a compartir aquí mi pantalla, permítanme, le doy el modo. Listo. Bueno, el día de hoy traigo para compartir esta presentación titulada Barniz de Pasto y Diseño, una fusión entre patrimonio y disciplina. Voy a dividir esta presentación en tres partes. Una parte inicial que tiene que ver con
una descripción de barniz de pasto como técnica artesanal para ponernos en contexto a todos los que nos están viendo y escuchando. Segundo, hablar un poquito del barniz de pasto como patrimonio. Y tercero, contrastar estas dos primeras temáticas con unas experiencias desde el diseño, en las cuales se puede evidenciar esta fusión entre la disciplina del diseño, específicamente diseño industrial, enfocado a diseño de producto, y el barniz de pasto como patrimonio. Em, bueno, con respecto al barniz de pasto, para aquellos que no conocen, esta técnica tradicional tiene lugar en la ciudad de San Juan de Pasto, donde yo vivo, donde me desempeño como docente y desarrollo mi actividad profesional. Una ciudad al sur de Colombia que está casi en la frontera con el Ecuador. El barniz de pasto es una técnica tradicional, autóctona de nosotros los pastusos, de nuestro gentilicio, que tiene como característica principal la extracción de una resina del árbol o el arbusto del mopa mopa, que es un arbusto que existe en los bosques andinos y en el Putumayo, que es un departamento que queda con el cual nosotros pues somos vecinos. De este árbol se extraen unos cogollos, los cuales se maceran, se muelen, se cocinan, logrando así extraer una resina. Esta resina se pigmenta con pigmentos vegetales y se obtiene una película a partir del estiramiento de esta resina, que es la que se aplica por medio de elementos cortantes sobre superficies de madera de los objetos eh, a decorar. En la imagen podemos ver una representación, es una acuarela del año 1853, del trabajo de los barnizadores, ¿cierto? Ahí se puede ver que están decorando superficies de objetos elaborados en madera. Em, Recientemente, instituciones como la Universidad de Nariño y Artesanías de Colombia, que es una organización de carácter mixto en Colombia que apoya procesos con artesanos, con comunidades artesanales, se han dedicado a desarrollar diferentes estrategias para conservar la técnica, especialmente desde el diseño. Aquí una imagen representativa de un momento de este proceso donde podemos ver esta cocineta, donde se está cocinando los cogollos para obtener las resinas que vemos en el plato que está al lado, resinas ya pigmentadas, las cuales después se estiran y se aplican sobre las piezas. El proceso lo vamos a ir viendo en el transcurso de la presentación. El barniz de pasto, bueno, y realmente los conocimientos y técnicas tradicionales asociadas al barniz de pasto, que no solo tienen que ver con la resina, lo voy a ampliar más adelante, se encuentran desde el año 2019 en la lista representativa de Patrimonio Cultural y Material de Colombia, ¿cierto? Y en 2020, a finales de ese año, ya la UNESCO reconoce esos conocimientos y técnicas como Patrimonio Cultural y Material de la humanidad, ¿cierto? Básicamente, ¿qué es lo que se contempla como, o qué es lo que se reconoce dentro de esta lista representativa de patrimonio cultural inmaterial respecto a esos conocimientos y técnicas? Son tres actividades tradicionales principales, ¿no? Primero es la recolección, recolección de la resina de los cogollos que se utilizan para elaborar la resina. Es una actividad pues, que se desarrolla en el departamento del Putumayo. La carpintería, ebanistería y tallo de madera en lo que se relaciona con las piezas, los objetos, todo el tema de artefactos que son decorados por medio de la resina. Y en tercera instancia se encuentra todo lo que tiene que ver con el barnizado decorativo, ¿no? Estas dos últimas pues ya se desarrollan en nuestra ciudad, en San Juan de Pasto. Estas pues, son una fuente de identidad para nuestras comunidades em, relacionadas con los eh, artesanos que trabajan la madera, los artesanos que trabajan el barniz. Em,
Teniendo en cuenta que que se encuentra ya estos conocimientos y técnicas catalogados como patrimonio cultural inmaterial, pues se desarrolla unas medidas urgentes para su cuidado, para su preservación, para su salvaguardia, en lo que tiene que ver con un plan especial de salvaguardia. Aquí vemos una escena muy interesante. Aparece ahí el maestro Jesús María Obando, que en paz descanse, en un momento bastante interesante y particular de la técnica, ¿no? Y es el estirado que se hace, como ustedes lo pueden ver en la imagen, de la resina para lograr una lámina mucho más amplia, que es la que se va a ir aplicando y recortando sobre la superficie de madera. El plan especial de salvaguardia de los conocimientos y técnicas relacionados pues, con el barniz de pasto Mopa Mopa involucra una propuesta específica con 5 temáticas o líneas de trabajo, ¿no? La primera, investigación para la sostenibilidad. La segunda, dignificación en el oficio y transmisión del conocimiento. La tercera, organización y participación. La cuarta, valoración, apropiación social y difusión. Y la quinta, emprendimiento cultural y comercialización. Desde el diseño, de alguna manera, se han abarcado todas, ¿sí? Desde el diseño, dentro de la academia, se le da un especial espacio a la investigación para la sostenibilidad y para las demás. Y, y aquí quiero hacer una aclaración, y es que de mi parte, en esta presentación que traigo, yo he tratado de dejar un poco la parte académica, puesto que si pues, buscamos artículos o publicaciones referentes a diseño y patrimonio, especialmente barniz de pasto, pues se va a encontrar mucho material. Pero yo he querido traer unas experiencias de diseño desde la disciplina como profesión, las cuales voy a participarles, les voy a compartir para que vayamos viendo esa fusión que empieza a existir, no desde la declaratoria de patrimonio cultural inmaterial, sino desde mucho antes, incluso desde el diseño. La primera experiencia es de un colega, Daniel Moncayo Guerrero, diseñador industrial, pastuso, docente también en el programa de diseño industrial de la Universidad de Nariño. Y en el año de 1997 empieza un proyecto con el que se denominaba Laboratorio de Diseño de San Juan de Pasto, la unidad de apoyo a la artesanía de Artesanías de Colombia en Pasto. En ese año, él desarrolla una serie de talleres para generar nuevos productos del barniz, ¿no? Se identifican una serie de necesidades respecto a diversificación de productos y también al mejoramiento de pruebas de producción, logrando unas colecciones bastante amplias que hoy en día aún los talleres de artesanos lo siguen fabricando, elaborando, tanto la parte de madera como la parte de decoración en barniz. Em, Hay un repositorio donde ustedes pueden encontrar todo el informe del desarrollo de este proyecto para pues, profundizar un poco más. Aquí un ejemplo de esos proyectos, esos productos que en ese momento se edificaron, se lograron desarrollar más que productos decorativos, que era en lo que estaba la artesanía del barniz de pasto en ese momento, productos utilitarios. Estos son unos portavasos y su módulo contenedor, logrando pues ya una diferenciación bastante grande respecto a los productos que existían y sobre todo la aplicación de la técnica del barniz de pasto, ¿no? La decoración. Entonces se logró una mejora y una innovación en el producto como tal, y se logró también que los artesanos desarrollaran desde la parte gráfica visual nuevas aplicaciones. Aquí también vemos otro ejemplo de esos productos que desarrolló Daniel Moncayo, 2 potes, ¿cierto? Un cambio bastante drástico en las formas tradicionales de estos contenedores logradas en la técnica de torno de madera. Pasamos a la experiencia de William Obando. William Obando es nieto del maestro José María Obando. Es diseñador industrial también docente del programa de diseño industrial de la Universidad de Nariño. Y esta relación con una familia de artesanos, pues él él conoce desde muy pequeño la técnica, la domina, pero al estudiar diseño industrial se enfoca en el desarrollo de producto,
logrando unas fusiones bastante interesantes. Yo creo que la obra más representativa de William es este jarrón, denominado jarrón Galeras, que fue premio Lápiz de Acero en el año 2000 en la categoría Producto Artesanal. Hay una innovación bastante grande en el tema de la pieza de madera, que es una pieza que hace evocación al volcán Galeras, el volcán eh, en el cual nosotros como ciudad nos ubicamos a las faldas de este. Es pues un icono dentro de nuestro paisaje. Y es el trabajo también en términos visuales mucho más abstracto. La aplicación del barniz, ustedes la pueden aquí ver, eh, quiere evocar también las líneas, los paisajes, los terrenos aledaños al volcán, que se ubican en las faldas del volcán. Es una pieza pues con un carácter mucho más contemporáneo. Vemos también otra pieza de su trabajo, estos son los contenedores orquídeas que fueron reconocidos con el Premio Traza Artesanal 2009 y con el Premio Lápiz de Acero 2010 nominado en la categoría Producto Artesanal. También una reinterpretación del trabajo en barniz bastante interesante, todo el tema de las orquídeas y las flores, cómo se trabajan en las superficies de estos contenedores y el trabajo de torno en madera bastante interesante, logrando estas piezas pues que dan se perciben pues no concéntricas sino desfasadas, pues generando una innovación en el trabajo también del torno en madera. También traigo una experiencia personal propia. Como diseñador también he trabajado integración de artesanía y diseño en desarrollo de producto desde un enfoque de aprovechamiento de nuevas tecnologías. Aquí ustedes pueden ver em, el maquinado en ruteadora CNC de una pieza, ¿cierto? El maquinado en 3 dimensiones de lo que va a ser esta pieza que ven aquí. Esto es un organizador de escritorio cruda la pieza, se trabajó en MDF y después para poder pues aprovechar más las superficies y darle un carácter mucho más potente a la pieza, se desarrolló un proceso de intervención y decorado en barniz de pasto. La idea es que esta pieza evoque los paisajes andinos, ¿cierto? Lo que nosotros denominamos en el sur de Colombia el tapiz de retazos, que es todos los terrenos cultivados de nuestro campo en diferentes tonos de verde y se interviene así la pieza pues de una forma muy sencilla, sin tanta elemento gráfico, sino son simplemente unos planos, unos triángulos en barniz que van cubriendo la pieza y le dan ese carácter diferenciador. Ese es el resultado pues final de la pieza. Es una pieza pues contemporánea también para organizar elementos en el escritorio. Em, una experiencia bastante interesante también de una paisana, Tatiana Praes. Ella se enfoca en el diseño de joyas, ¿cierto? Con su marca, desde el año 2004, lo que quiere es, lo que su propósito es resaltar em, la técnica del barniz de pasto con esta fusión mediante la integración de elementos de joyería, ¿cierto? Logrando unos resultados bastante interesantes, sumamente contemporáneos, pero ella en su discurso, digamos, como en su filosofía de diseño, em, ya plantea que su interés es preservar y revitalizar a través del diseño la técnica del barniz de pasto. Su trabajo es muy representativo. Yo voy a tratar aquí de colocar un video eh, eh, donde se expone pues básicamente cuál es su filosofía.
Bueno, al parecer hay algún inconveniente con el audio del video. Eso está descargado de YouTube. Sin embargo, después les compartiré pues en la página de Tatiana. Lo interesante del video es que también nos muestra un poco el proceso del barniz, ¿no? De cómo es la aplicación sobre las piezas de madera. Aquí traigo una pieza característica de él, yo creo que de ella, perdón, la más importante de Tatiana, son estos prendedores que participaron en la Japan Jewelry Competition de este año, obteniendo el gran premio, el premio mayor. Esta es una competición de diseño organizada por la Asociación de Diseñadores de Joyas de Japón. Es un reconocimiento pues a nivel mundial supremamente importante y ustedes pues pueden ver también el carácter de las piezas de Tatiana en estos prendedores. Voy a finalizar con esta experiencia em, comentando antes que las experiencias anteriores, digamos, no se enfocaban o no necesariamente estaban alineadas con un propósito de salvaguardia. Es decir, muchas de ellas incluso sucedieron antes de que se le otorgara este reconocimiento a las técnicas y conocimientos relacionadas con el barniz de pasto. Sin embargo, es fácil identificar que de alguna manera sí impactan o impactaron desde el momento en que se desarrollaron a las líneas de la propuesta de salvaguardia que incluye el Plan Especial de Salvaguardia del Barniz de Pasto. Esta última experiencia, a diferencia de las anteriores, sí tiene un propósito específico en ese sentido. Eh, Aquí hay un equipo de diseñadores, José Argotti, Jimena Castro, Canero Ocaña, también de la ciudad de Pasto, con el administrador Carlos Andrés Giraldo. Ellos desarrollaron un proyecto que ganó una invitación pública del Plan de Desarrollo Territorial de Nariño. Esta invitación pública invitaba a la presentación de propuestas para la realización de encuentros para la co-creación, perdón, de productos en madera decorados en barniz de pasto, la participación de artesanos en eventos y el diseño de una estrategia de difusión digital con enfoque comercial para contribuir a la reactivación económica del sector y su cadena productiva en el marco del Plan Especial de Salvaguardia del Barniz de Pasto. Me permití pues leer el tema de la convocatoria, pues porque ahí está muy claro en lo que ellos participaron. El proyecto que desarrollaron se dividió en dos fases. Primero, en toda esa fase con enfoque de comercio digital para la difusión de, con los conocimientos de barniz, pero también en paralelo a la difusión de los productos que ellos iban a desarrollar en la segunda etapa, que precisamente se enfocó en generar nuevos productos en madera decorados en barniz de pasto como resultado de ese proceso de co-creación, ¿cierto? En conjunto donde participaron los artesanos de madera, por un lado, y los artesanos de barniz de pasto, con diseñadores. Em, Se desarrollaron básicamente tres líneas de diseño, una de lujo, una de tendencias y una de souvenirs. Como resultado se obtuvieron más de 30 productos em, en un eh, proceso bastante interesante que tuvo como resultado específico el lanzamiento de estos productos en el Museo Juan Lorenzo Lucero en la ciudad de Pasto el pasado 22 de junio. Em, Aquí unas imágenes de lo que ellos desarrollaron en términos primero de lo que fue la estrategia de comercialización y es bastante interesante porque em, ellos, el equipo que trabajó este proyecto, tuvo que desarrollar una estrategia de sensibilización hacia los artesanos para que ellos se acercaran al mundo digital, a todo el tema de trabajar redes sociales, hacer publicaciones en redes sociales, ¿cierto? Em, y pues desarrollar unas plataformas y unas publicaciones y un material para publicación amable. A los artesanos también desarrollaron eh, la apertura de unos perfiles en redes sociales para los artesanos, tanto artesanos de madera como artesanos de barniz. Y todo esto enmarcado en una estrategia de comercialización digital. Em, y por otra parte, lo que tiene que ver con el desarrollo de producto, ¿cierto? El desarrollo de producto mediante dos encuentros de co-creación,
donde se identificaron pues, requerimientos de diseño, donde se identificaron qué líneas se querían trabajar. Y como les había mencionado, se lograron pues más de 30 productos donde participaron, si no estoy mal, 8 talleres, 4 de barniz de pasto, 4 de madera, generando pues estos productos a los cuales se los integró en una colección denominada Selva Andina. Aquí hay unas imágenes de el lanzamiento de la colección, ¿cierto? De los productos em, y del día del lanzamiento de estos productos. Esto ha sido un recorrido muy rápido, con unas experiencias que contrastan el trabajo de diseño, ¿cierto? Y su fusión e integración con lo que ha sido esta técnica que espero, pues, la indaguen más a profundidad. Es una, pues, una manifestación de nuestra cultura, de nuestra tradición aquí en San Juan de Pasto, al sur de Colombia. Y bueno, este ha sido un enfoque desde el diseño fusionado pues con lo que tiene que ver patrimonio, en este caso patrimonio cultural inmaterial, los conocimientos y técnicas relacionados con el barniz de pasto en nuestra ciudad. Les agradezco mucho, les dejo mi correo por si tienen alguna duda, alguna inquietud, si quieren que les comparta algún material, em, algún, no sé, enlace específico a alguno de estos ejemplos, contacto con los eh, ¿qué es? Autores de estas experiencias, ¿cierto? Y nada, pues nuevamente muchas gracias. Perfecto, pues bueno, agradecemos la intervención y la magnífica presentación del doctor Danilo Calvache desde la Universidad de Nariño en la ciudad de Pasto, Colombia, sobre su visión precisamente sobre esta interacción que hay en términos de la artesanía tradicional en el caso de Pasto y el diseño contemporáneo a partir precisamente desde estas expresiones que se fusionan, el tema del pasado y el tema del presente, con unas nuevas propuestas que progresivamente han venido generándose y evolucionando a partir precisamente de la tradición del barniz de pasto y del mopa mopa. Así que muchísimas gracias, doctor Danilo, y esperamos poder contar con su participación en próximas oportunidades. Damos continuidad a nuestra actividad y nuestra cuarta sesión de la Cátedra Academia y Patrimonio desde la Universidad de La Salle en Bogotá, Colombia, y le damos la bienvenida al doctor Everaldo Batista da Costa, quien nos compartirá su conferencia denominada Riesgos y potenciales de preservación del patrimonio en América Latina y el Caribe. Tenemos un enfoque diferente a la conferencia anterior, precisamente para abarcar diferentes temas, diferentes contextos, diferentes disciplinas, así que nos parece muy interesante. El doctor Everaldo es licenciado y doctor en Geografía Humana por la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Sus áreas de investigación se concentran en la urbanización, la patrimonialización y la decolonialidad, en América Latina y el Caribe, con más de 40 artículos publicados a lo largo de su trayectoria. Ha sido profesor invitado en universidades de Perú, de México, de Costa Rica, de Panamá, de Cuba, de Colombia y de Chile, entre otros. Actualmente se desempeña como profesor asociado de tiempo completo e investigador del Departamento de Geografía de la Universidad de Brasilia y como director de la revista Patriter, revista latinoamericana y caribeña sobre geografía y humanidades. Adicionalmente a eso también tuvimos el honor de tenerlo en Colombia, en las ciudades de Bogotá y Cali, y precisamente estuvo visitando nuestras instalaciones en la Universidad de La Salle, donde hemos proyectado un trabajo colaborativo entre la Universidad de La Salle, la Universidad de Brasilia, con los investigadores del Laboratorio de Patrimonio Cultural de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de La Salle y, por supuesto, con el doctor Everaldo Batista da Costa sobre temas precisamente de geografía humana, de patrimonialización, en realidad una serie de retos en los cuales estamos iniciando precisamente esta alianza estratégica para poder compartir diferentes experiencias que se dan en ciertos temas
en diferentes países de Latinoamérica y el Caribe. Así que para nosotros es un honor no solamente contar con él el día de hoy como conferencista, sino iniciar esta alianza estratégica en torno a trabajos de academia, de investigación y de extensión. Así que en nombre de la Universidad de La Salle le damos la bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación con la que estamos cerrando precisamente su conferencia. Cerramos la Cátedra Academia y Patrimonio versión 2022. Bienvenido, doctor Everaldo. Buenas tardes, doctor. ¿Me escuchan? Buenas tardes, Sí, doctor sí, estamos William. escuchando. Un gusto muy grande estar con ustedes aquí en esta tarde, pero yo no sé cómo puedo proyectar mi presentación aquí. ¿Dónde? Sí, señor. En la barra de abajo te Ujú. va a aparecer el compartir, ya lo tienes habilitado. Entonces ya ahí puedes proyectar tu pantalla. Eh, No apareces. A ver si sí. Yo creo que no. Te envío una foto aquí del... Listo. A ver, un momento hasta mientras se habilita el botón de compartir para tu presentación. Esperemos un segundito. Listo. Ahí sale en el share, ¿Sí? puedes darle la opción ahí y ya escoges el archivo. O escoges tu pantalla, la pantalla que quieras presentar. Ela está abrindo outra pantalla quando eu clico. Vou enviar mi ponencia a William y William, por favor, poderia proyectarla. Claro que sí. Entonces te envío por correo ahora. Listo. Entonces, pedimos un par de segundos, por favor, a quienes nos acompañan en el evento para superar este pequeño detalle técnico que suele presentarse en este tipo de eventos virtuales. Así que les pedimos un poquito de paciencia hasta mientras hacemos la transferencia del archivo. Sí, esperemos por favor un segundos adicionales. Estamos ya tratando de hacer la proyección, así que por favor pedimos un poquito de... Já enviei, creio que está em seu correio, William.
Ok, perfecto. Por favor, doctor Everaldo, ¿no está habilitado, no te sale el botón de compartir en la barra No, inferior? y sale, pero cuando solicito para que se comparta, no abre otra ventana. Ok, bueno, suele pasar en estas presentaciones. Sim. Bueno, un poquito de paciencia, por favor, a quienes nos acompañan. Estamos tratando de solucionar este pequeño impasse técnico que suele pasar en este tipo de transmisiones virtuales. Bueno, un poquito de paciencia, por favor, y ya estamos nuevamente con ustedes. Bueno, listo, ya tenemos la presentación. Por favor, Lorena, ¿nos puedes habilitar para compartir la presentación? Listo, perfecto. Gracias, Lorena. Bueno, listo, doctor Everaldo, estamos prestos para iniciar. Muchas gracias. Muchas gracias primero por la invitación. Es un gusto estar aquí con los profesores de la Universidad La Salle, profesor William Pasui, profesora Jarlis Pulgarín, quien he tenido el gusto de conocer hace un tiempo y compartir algunas experiencias en Bogotá, incluso en Brasilia. Essa investigação ha tenido início em 2015, a partir de uma primeira instância sabática, onde decidi sair por 7 países latino-americanos para elegir sitios patrimoniales para análise de riscos e potenciais de preservação em nosso continente. O que passa é que, pode, a próxima pantalla, por favor? A próxima. Sim. Então, este mapa, por exemplo, ubica justamente os sítios que desde 2015 é conhecido em Latinoamérica e Caribe para análises em profundidade, alguns, e outros são sítios visitados para um esforço de generalização. Queda muito claro para nós outros, desde a geografia, que é por meio do empírico que é possível revisar as teorias e os conceitos, não ao revés, ou seja, esse esforço empírico de análises corresponde a uma perspectiva do próprio projeto para revisar o conceito de patrimônio territorial que propongo, então, desde 2015. Esse projeto macro ha tenido por título Utopismos Patrimoniales por América Latina e o Caribe e corresponde a 4 etapas, ou correspondeu a 4 etapas, e nesse momento estou na 6ª etapa do projeto. Pero aqui, essas 4 etapas correspondem à primeira, sobre os utopismos patrimoniais para a América Latina, que é um texto teórico publicado em Los Anales de Geocrítica, onde vou apresentar uma tríada de utopismos que vão corresponder a uma leitura deste patrimônio territorial. Pero o texto é acessível nesses análises virtuais da Geocrítica. Em um segundo momento, segunda etapa, é proposto a metodologia de ativação popular do patrimônio territorial latino-americano e está publicada em Colômbia em Quadernos de Geografia. O terceiro momento é justo o centro de mi debate de hoje, onde he hecho
este campo em profundidade por diferentes sítios, justo para verificar a força do patrimônio territorial e a partir de sítios declarados. Ou seja, vou discutir essa relação entre o patrimônio declarado e o patrimônio não declarado, que vou tratar como patrimônio territorial. E aqui, começo dizendo, o patrimônio territorial não é o patrimônio cultural. Bueno, em quarto momento, he hecho uma síntese, uma revisão de todo o trabalho anterior em um texto teórico que revisa a proposta do patrimônio territorial em territórios de excepção em América Latina e o Caribe. Essa é mais para que vocês tenham uma visão mais ampla da proposta que corresponde a esse movimento que empecé em 2015 e que retomei este 2022. E por isso he estado em Colômbia em mês de outubro, trabalhando ou estudando mercados populares em América Latina. Ou seja, passei por Cuba, passei por México, Costa Rica, Colômbia, Argentina e Chile, analisando o patrimônio territorial em mercados tradicionais em América Latina e o Caribe. E por isso o professor William ha comentado sobre um projeto que vamos a começar agora, analisando dois mercados, um mercado em Bogotá e um mercado em Ciudad de México, justo para profundizar esse debate do patrimônio territorial de matriz decolonial e existencial. La próxima, por favor. Pero ahora voy, en verdad, me concentrar en la discusión de los riesgos y potenciales de preservación, que sintetiza justo la tercera etapa de ese proyecto. Pero, definido de maneira mais pontual, o patrimônio territorial ele é compreendido como a singularidade da história do território em América Latina e o Caribe. É expressão identitária, expressão cultural de maneira situada ou espacial de los subalternizados em el processo colonizador latino-caribenho. Ou seja, vamos a compreender e buscar, por meio do processo de formação de territórios de maneira mais ampla, lo que queda de resistência e lo que mantém vivas as pessoas empobrecidas, submetidas em nosso continente. Ou seja, quais são os elementos, as variáveis que concretamente produzem esperança para as pessoas que vivem em condições subalternizadas em um continente. E vou dizer que aí está o patrimônio territorial. Pode passar a próxima, por favor? Então, é importante compreender que, em termos de risco, que é justamente o que vou falar mais agora, os riscos devem ser pensados em uma dimensão política, entanto, na construção política. E aqui vamos desnaturalizar a perspectiva da discussão naturalizante, então, de riscos e vulnerabilidade. Ou seja, assumida a reprodução material, a difusão subjetiva de risco, a dicotomia sociedade-natureza vai servir às políticas econômicas espaciais retroalimentadas pelos riscos. Ou seja, os riscos aparecem para o mercado, entanto, potencial de reprodução de rendas. Isso está em riscos que involucram o discurso político de riscos que fomenta a máquina capitalista. Isso está, por exemplo, em tudo que consumimos e a tendência que há de que seamos praticamente conduzidos a estabelecer seguros de riscos em relação àquilo que compramos, seja um departamento, seja um automóvel, o que seja. Incluso pagamos para morrer, ou seja, pagamos muitas vezes em uma perspectiva para garantizar o que será de nós outros depois da morte. Então, vivemos em uma sociedade onde o risco se constitui uma mercancia e isso se constitui ou aparece também em debate do patrimônio cultural. A próxima, por favor. Então, os riscos são oportunidades de mercado que entrelaçam produtores e consumidores, de definições e operações realizadas também por a ciência, ou seja, a ciência produtora de riscos, como na óptica de minimização de danos e mortes e maximização do capital. Ou seja, mesmo cientificamente, produzimos riscos. Agora, por isso a atenção e o cuidado quando pensamos na patrimonialização.
E aqui quero citar, não me acordo o nome exato agora, um sítio que conhecemos cerca de Bogotá, não um sítio de la Catedral del Sal, que é um típico, muito claro exemplo de como a patrimonialização produz riscos, produz vulnerabilidades. Não me acordo o nome, não me acordo o nome do sítio, não sei se alguém poderia me acordar. La Catedral de Sal de Zipaquirá y la Plaza de Mercado también de la misma población. Ah, graças. Pero aqui quero me referir sobretudo a Zipaquirá, sobretudo a la Catedral del Sal, e em lo que se ha convertido em uma concepção de um turismo avassalador, massivo, que tende a ressignificar a dimensão da mineria em Latinoamérica. Ressignifica de uma maneira brutal, eu diria. Então, tão brutal quanto a própria mineria. Então, para problematizar um pouco essa perspectiva de uma produção de riscos a partir da patrimonialização. A próxima, por favor. Então, vamos a pensar nessa óptica de riscos e vulnerabilidades, os sujeitos situados, os sujeitos em situação espacial duradeira, como vamos a tratar em el artículo, quer dizer, o artículo fundamental dessa minha charla, que está publicada na revista Investigações Geográficas de la UNAM, em México. Se alguém tem interesse em descargar o trabalho, não sei se é possível compartilhar esse texto com as pessoas que nos acompanham na hora por YouTube. Esse texto se denomina Riscos e Potenciais de Preservação Patrimonial em América Latina e o Caribe, e tudo que vou comentar está aí. Ou seja, os sujeitos situados e sujeitos em situação espacial duradeira conscientemente mobilizados constituem a resistência patrimonial e a mitigação de riscos. Ou seja, é impossível pensar na lógica de patrimonialização que não esteja concretamente e não somente discursivamente conectadas com os sujeitos situados, com os sujeitos ubicados. Eu las invito a ler a leyenda de las fotografias, porque, de certa maneira, traem elementos importantes para pensar o que significa o patrimônio mais allá do patrimônio instituído, muito mais allá do patrimônio declarado, e um patrimônio que independe das instituições. Então, quero chamar a atenção para o patrimônio territorial, que é algo que, desde nossa perspectiva, com a matriz decolonial e uma óptica existencialista, independe de qualquer instituição ou mesmo do capitalismo para perviver. A próxima, por favor. A próxima. Pode seguir um mais. Ok. E aí, nesse contexto de produção de riscos catalisados por la urbanização, a produção de riscos catalisados incluso por turismos massivos, há uma população empobrecida que, em defesa de seus interesses nacionais, busca escapar da expoliação do sistema que construindo desde sua condição, porque é uma condição, há um condicionamento à pobreza, ou seja, desde esse contexto, a população busca produzir economias alternativas. E creio que isso é algo que queda muito claro para nós outros, incluso desde sítios patrimoniais. Ou seja, aí a pergunta é: qual é a mirada que lançamos sobre ou hacia os sítios patrimoniais? É uma mirada de higienização de sítios patrimoniais? Seria a mirada de eliminar del paisaje de sitios patrimoniales las personas, la diferencia de clases que constituye esses mesmos sitios, em nome de um patrimônio declarado que deve responder a dictámenes de los organismos internacionais de preservação, é uma problematização, é uma pergunta que lanço para um debate, ou seja, que perspectiva de sítios históricos mantenemos e que perspectiva de sujeitos trabalhamos desde nossas investigações. E quero dizer que Lima, Bogotá, Ciudad de México, Brasília, São Paulo, Buenos Aires e Bahia Blanca e diferentes cidades, diferentes sítios em Latinoamérica são muito claros de como as pessoas empobrecidas buscam por meio de los sítios patrimoniales, manter-se vivos. ¿No? Entonces, la carrera 7, si no estoy engañado, el nombre en Bogotá, para mí, ¿es correcto? Carrera séptima. Carrera séptima, sí.
La carreira sétima para mim, por exemplo, que conheci de maneira mais profunda agora com um colega professor da Universidade La Salle, que foi com Daniel, que não me acordo do seu apelido agora, William, por favor. Daniel Onigarro, politólogo. Graças. Com Daniel, he hecho um trabalho de campo nessa calle que foi fantástico no sentido de ler um pouco o que significa um sítio, que é um sítio histórico, de uma das principais metrópoles latino-americanas, onde as pessoas se ubicam aí, esses sujeitos situados em búsqueda da sobrevivência em esse sítio, que é um sítio importantíssimo de la ótica patrimonial em Latinoamérica. Então, é importante pensar a que servem esses sítios, não, quais são as pessoas, os grupos sociais que se apropriam e como se apropriam, como usam o território em essas cidades latino-americanas, nossas cidades latino-americanas. A próxima, por favor. É importante pensar na caracterização que vão ser Wilches e Lavelle, que vão caracterizar em forma de síntese uma vulnerabilidade global, tratando de riscos físicos relacionados com a vulnerabilidade humana, cuja origem deriva da crise do desenvolvimento e da política de estar em la Terra. É importante pensar que a lógica da patrimonialização está diretamente involucrada com uma perspectiva de progresso e desenvolvimento eurocentradas. Ou seja, hablamos em progresso, muitas vezes hablamos em desenvolvimento desde uma perspectiva eurocêntrica que tiende a abstrair os sujeitos empobrecidos em nossas cidades-campo. Quero chamar a atenção quando há patrimônios que são abandonados por el Estado, por governos, como é o caso dessa fotografia, que é um patrimônio ferroviário em Ouro Preto, na cidade colonial brasileira, praticamente olvidado, estamos perdendo para o tempo que lo consume sem uso, e um uso que poderia favorecer, estimular que a gente, niños, jóvenes, pessoas maiores, puderam estar aí nesse sítio trabalhando e buscando superar sua vulnerabilidade socioeconômica. Então, é importante pensar como nossos governos, o Estado e governos atuam no sentido de favorecer o mantenimento de sítios que são sítios que poderiam favorecer pessoas em geral em nossas cidades-campo. A próxima, por favor. Ou seja, a questão seria como superar vulnerabilidades em contexto de governos que negligenciam por meio de limites e zonas estabelecidas que vão direcionar todas as inversões possíveis em nome de uma preservação, de uma patrimonialização que muitas vezes segrega, seleciona e dirige ações em detrimento de outras. Então, não há prática nem discussão honesta de mitigação de riscos se não atacamos em conjunto a ideologia do progresso, ou seja, essa concepção de modernização, de progresso e de desenvolvimento e suas consequências em forma de moléstias ou vulnerabilidades sociais e as intencionalidades políticas de los riscos. O que quer dizer com isso? Que as técnicas e as tecnologias traem conteúdo político, ou seja, as técnicas são carregadas de ideologia e conteúdos político-econômicos. Essas técnicas carregadas de ideologia, de intencionalidades políticas, tendem a produzir riscos e vulnerabilidades. Ou seja, esse trabalho, essa investigação, mi charla, é um chamado de atenção ao conteúdo político das técnicas que dirigem a própria patrimonialização e a turistização. Aí está algo muito cercano de quem está em Colômbia nesse momento, que eu me quedei extremamente impactado por la realidade que corresponde a essa catedral de sal de... Me olvidei o nome outra vez. Zipaquirá. Zipaquirá, muitas graças. Essa catedral de sal que merece um estudo em profundidade, estamos falando também sobre isso com os professores de La Salle. La próxima, por favor. Então, agora, há contradições. Temos que estar muito atentos em los discursos, incluso em la crítica, porque há contradições. Os processos devem ser compreendidos em suas simultaneidades.
Ou seja, essa mesma urbanização que tende a produzir riscos também favorece, em muitos momentos, junto a uma globalização aproveitada por la população empobrecida para se estabelecer em sítios globalizados. Ou seja, é uma grande contradição. Essa fotografia, por exemplo, corresponde à Praça São Francisco, em Cusco, onde dezenas ou centenas de cusqueños se estabelecem aos finais de semana e nesse sítio que é demasiado, ou seja, é um dos principais sítios patrimoniais de Latinoamérica, pensando em cidades turísticas patrimonializadas, não é um sítio patrimônio da humanidade, onde a população local se apropria de maneira muito interessante da Praça São Francisco, que está de frente ao Mercado São Pedro, no caso de Cusco. Ou seja, uma urbanização que resulta da colonialidade e a construção política de riscos que se enfrentam a ações em defesa da vida em los espaços. E nessa fotografia se vê a ativação popular do espaço público por uma população que, de certa maneira, tende, repito, tende a ser segregada em termos de apropriação do próprio centro histórico, pero persistem, seguem, continuam buscando espaço na mesma cidade para expressar-se artisticamente e culturalmente. Aí, no caso, são artistas de Cali que estão apresentando um número neste final de outubro de 2016. A próxima, por favor. Então, é necessário identificar os principais riscos e os potenciais de preservação patrimonial que induzem estratégias políticas de resistência popular situada, incluso desde o turismo. Essa fotografia expressa dos dramas, dos muitos dramas que atravessamos em América Latina e el Caribe, que corresponde à negligência com a vida das pessoas maiores, não? As condições de vida das pessoas depois de sua jubilação ou quando são jubiladas. No caso, uma senhora que de frente a essa fotografia expressa uma senhora de frente à catedral, à basílica de Ocotlán, em México, que se aproveita do turismo para vender suas artesanias. Então, creio que devemos pensar, então, como as pessoas se acercam do próprio patrimônio e do turismo para beneficiar-se de alguma maneira em condições de uma sociedade produtora de vulnerabilidade, de riscos. Então, o movimento, vamos dizer, deve ser sempre rumbo à minimização ou mitigação de riscos. Em el mundo capitalista, onde o turismo, a turistificação, a patrimonialização são clave de sua reprodução, da reprodução capitalista, devemos acercar-nos de los fenômenos, processos para compreender como as pessoas se situam no centro desse movimento de patrimonialização ou turistificação. Essa é uma questão clave, porque senão vamos seguir falando de mais patrimonialização, mais turistificação e indução da pobreza ou empobrecimento em nosso continente a partir desses processos incluso. Aqui estou dizendo que a turistificação e a patrimonialização sim são capazes de produzir miséria ou intensificar o empobrecimento de determinados grupos sociais. E há inúmeros exemplos sobre isso e tenho a hipótese de que o próprio caso da Catedral del Sal pode estar produzindo isso e só uma investigação profunda para verificar quais são os benefícios ou as contradições desse processo de turistização. Em Brasília temos um exemplo, posso citar a cidade turística de Tiradentes, que conosco há mais de 30 anos e que acompanhei o processo gradual hasta a década de 90 e mais acelerado pós década de 90, o processo de eliminação das pessoas ou a saída das pessoas que viviam em essa zona declarada, que é um sítio de 200 e poucos imóveis, das pessoas que saíram deste pequeno sítio histórico, patrimônio nacional, para viver em suas bordas e a Rede Globo de Tele, artistas, gente de dinheiro de las principais capitais brasileiras, hoje se apropriaram de los imóveis desse sítio histórico. E é impossível para quem vivia nessas casas hoje entrar nessas casas, porque vai pagar
um preço altíssimo, que não têm condições de hacerlo, para usufruir de alguma boa comida ou de alguma bebida, justo por la contradição que involucra essa patrimonialização avassaladora. La próxima, por favor. Não vou falar muito deste esquema, em verdade é a matriz do patrimônio territorial, que está em um texto que, para quem tem interesse de conhecer um pouco, o texto está publicado na Revista Geográfica Venezolana, se intitula Patrimônio Territorial e Territórios de Excepção, conceitos decoloniais e praxis. Não sei se seria possível enviar o texto para quem nos acompanha agora, para se acercar um pouco da discussão, mas vamos falar de patrimônio territorial, com guião em territórios de exceção, para pensar um pouco esse patrimônio que não corresponde ao patrimônio cultural, que não corresponde ao patrimônio declarado. É um debate que proponemos para pensar a singularidade, o que mantém vivas as pessoas empobrecidas em nosso continente, incluso em contexto de produção de riscos e vulnerabilidades. La próxima, por favor. E agora, chego ao centro da discussão para já quase caminhar para o final. Essa é a matriz que resulta do trabalho de campo nesses países e a eleição de sítios patrimoniais, ou seja, os países foram elegidos em tanto os principais destinos turísticos latino-americanos. Os sítios também foram elegidos em tanto os principais sítios turísticos dentro de cada país. E também considerei sítios que, em algum momento, foram considerados como em risco por la Unesco, ou seja, sítios que em determinado momento, no caso de Porto Belo, por exemplo, está na lista do Patrimônio Mundial em peligro desde 2012, há 10 anos, que Porto Belo, que está no Caribe panameño, dos sítios que he trabalhado nesta investigação, vai entrar aí por descaso da própria municipalidade, da gente em geral, por el sítio declarado. Bueno, pero de maneira general, essa tabla vai remarcar. Entonces, arriba tenemos los sitios considerados para el análisis, que son Lima y Cusco en Perú, Guadalajara y Guanajuato en México, Camagüey en Cuba, Porto Belo en Panamá y Ouro Preto en Brasil. Entonces, essa tabla está constituída a partir de los riesgos simultaneamente a los potenciales de preservación. La coluna de la izquierda estão elencados os riscos identificados em todos os sítios, ou seja, o turismo vai aparecer em um determinado grado como risco em todos esses sítios, e o potencial de preservação correspondente em las colunas de la derecha. Então, turismo, comércio, estigma espacial, tugurização, catástrofe, desastre, acidente, desenvolvimento de infraestrutura e problemas de propriedade, afetivos, jurídicos e de gestão, em tanto riscos na coluna da esquerda, e na coluna da direita os potenciais de preservação, espaço público, uso residencial, acesso, movilização, mobilidade, festas populares localizadas, conexão com o patrimônio territorial. Aqui está algo importante nessa investigação, quando vamos identificar que há determinados patrimônios territoriais que fomentam, favorecem o potencial de preservação do patrimônio declarado. Foi muito interessante identificar isso em campo. Também como potencial de preservação, a sensibilização patrimonial, ou seja, a educação, a cultura, e algo muito genuíno, muito interessante, que no caso de Camagüey, em Cuba, me pareceu genial, que são os estudos científicos crítico-propositivos que algumas universidades, ou alguns sítios e suas universidades respectivas em Latinoamérica, vão apresentar em tanto potencial de preservação. Esse potencial de preservação ativo ou em risco. Então, quando aparece o número -1 ou -2, corresponde, vou indicar este potencial de preservação, então, em risco. O potencial de preservação, como 1 ou 2, corresponde a um determinado grado de ativação. Quais foram os critérios que adotei para dizer se está em risco ou se esse potencial de preservação aparece em risco ou ativado? Foram a observação direta,
la entrevista a funcionários públicos, agentes do Estado involucrados com o turismo, a patrimonialização, os órgãos de preservação em cada um desses sítios, também os turistas e também os comerciantes, as pessoas que trabalham nesses sítios elegidos. Então, é um panorama general. Abaixo, esses colores vão representar os riscos não evidente, evidente incipiente, evidente progressivo e evidentemente elevado. Então, essa tabla é o resultado concreto desse trabalho de campo largo e é uma síntese qualitativa, desse análise sobre riscos e potenciais de preservação patrimonial em América Latina e Caribe, com esses exemplos. São exemplos que nos possibilitam pensar a gestão do território. Ou seja, que toma essa tabla vai compreender, ter alguns elementos para pensar rumbos, caminhos, estratégias para a preservação patrimonial em sítios declarados em América Latina e o Caribe. La próxima, por favor. Então, por exemplo, o caso de Lima, para dar um exemplo. Regresse uma, por favor. A la tabla. Não, a la tabla. Volvendo a la tabla. Ah, graças. Então, por exemplo, observando Lima, você vê que o turismo em Lima vai aparecer como risco não evidente. Pero o comércio em Lima vai aparecer como risco evidentemente elevado. O estigma espacial é um risco complexo, no caso especial de Lima. Observe que em los outros sítios, o estigma espacial não vai aparecer como risco, pero o caso de Lima é grave porque as pessoas em todo o momento, em todos os sítios, vão dizer: não vá ao sítio histórico, ou centro histórico de Lima, a la Plaza de Armas por la noite. Não circule em el sítio, circule com cuidado. Ou seja, há na narrativa um discurso permanente sobre o peligro de caminhar por el centro histórico. Isso é um problema, é um risco que vai afetar sobre diferentes sítios em Latinoamérica, pero neste caso, desses sítios analisados nesta investigação, o estigma espacial é um problema especial em Lima. Ou seja, essa tabla chama a atenção também para temas que podem ser verticalizados em outros sítios latino-americanos. O que estou chamando de tugurização corresponde não aos tugúrios, que é o processo de periferização e empobrecimento nas cidades latino-americanas, pero aqui me atengo ou me concentro no próprio edifício. No caso do edifício, onde tu tem uma casona, e nessa casona, 20 ventanas, 20 portas, onde cada ventana, cada porta vai corresponder a uma vivenda de uma família. Então, estou dizendo que há um processo de tugurização em el âmbito, em la escala del edifício, para ensinar o risco que esse patrimônio e os edifícios, de maneira aisladas, passam em Latinoamérica. A tugurização e o comércio e o problema de propriedade em Lima são questões extremamente delicadas que devemos estar muito atentos. Isso passa por os outros sítios também. Então, não vou falar de todos, pero Cusco, Guadalajara, Guanajuato, Camagüey, Porto Belo e Ouro Preto se observam por meio do artículo, esse artículo que espero que vocês tenham acesso, vou aí explicar de maneira detalhada cada um dos sítios, cada um dos riscos e potenciais de preservação. Então, por exemplo, o espaço público, observem que mientras o turismo em Lima seja um risco não evidente, ao mesmo tempo o espaço público em Lima aparece com a categoria 2, máxima ativação desse potencial de preservação. O espaço público ativado em tanto potencial de preservação. Passe, por favor. Então, o caso de Lima são centenas de casonas como esta, que se observamos a porta, ao fundo da porta é um estacionamento, que aí em Lima vão chamar las playas. Então, é um exemplo, não? Um exemplo, pero há centenas de casonas que passam por esse processo, que temos uma fachada e nada mais, é uma cáscara, e por dentro são estacionamentos, tem outros usos, e a forma e o contenido desse patrimônio
es cambiado. La próxima, por favor. El espacio público em Lima activado é impressionante. Essa Plaza San Martín, por exemplo, nos 40 dias de trabalho de campo em Lima, não houve um solo dia em que he passado por essa praça que não havia mobilização popular indígena de movimentos sociais, grupos sociais reivindicando politicamente desde o sítio. A próxima, por favor. Seria o caso de Cusco, onde o turismo, aí sim, o turismo é um risco elevado em caso de Cusco. Mira, que interessante, como que uma crítica radical vai dizer que o turismo é malo sempre, mas o caso dessa investigação vai señalar a diferença do turismo em cada sítio. Ou seja, para sair de uma perspectiva radical, crítica radical, para compreender que cada fenômeno tem suas especificidades, a investigação deve revelar justamente isso. Em caso de Cusco, o turismo é um problema. Lo mismo como Lima, também os problemas de propriedade. E, simultaneamente, o espaço público. Se recordem a fotografia que ensinei, os cusqueños aí concentrados na Plaza São Francisco. O espaço público é um potencial de preservação activado, mas o turismo é tão avassalador que há uma pressão popular para que a gente ative o espaço público no caso de Cusco. Ou seja, há que furrar, há que traspassar uma semiosfera do turismo para que se produza territórios apropriados pela gente local, em caso de Cusco. Então, cada exemplo, não vou falar de todos, mas cada exemplo aqui, cada caso tem seu contenido particular. A próxima, por favor. Então, Cusco, de um turismo massificado. A próxima, por favor. Ao mesmo tempo, um patrimônio territorial. E aqui sim, um patrimônio territorial na forma de construir própria de campesinos ubicados em um sítio muito cerca de Cusco. Se não me engano, aqui seria Anta, que está próximo, que está muito cerca de Cusco. É impressionante esse sítio, onde os campesinos constroem suas casas de barro, de adobe, de pau a pique, e vivem aí há ciclos, estão muito cerca e dependem do próprio centro histórico, e as entrevistas han revelado que as pessoas se desplazam até o centro histórico para consumir algumas coisas, não no centro, sino na própria cidade de Cusco. Há um mercado, que é o Mercado São Pedro, e há uma conexão entre esse sítio produtivo campesino e o Mercado de São Pedro, que está em el centro declarado Patrimônio da Humanidade de Cusco. Então, é um patrimônio territorial, tanto o mercado quanto este sítio em Anta, que conectados favorecem a preservação desse patrimônio da humanidade, que é a área declarada de Cusco. Ou seja, essas conexões também precisam ser hechas para que compreendamos que mantém de pé esse patrimônio dito declarado. A próxima, por favor. Pode seguir. Próxima. Sim, o caso de Guadalajara. É interessante observar como em Guadalajara, por exemplo, as infraestruturas estão e seguem impactando de maneira bastante intensa o centro histórico de Guadalajara. Essa fotografia expressa a construção da linha 3 do metro subterrânea, e nesse entonces cerca de 350 edifícios foram dañados por la construção desta linha 3 do metro, que passa por debaixo do centro histórico de Guadalajara. A próxima, por favor. Essa foto é de 2017. O metro já foi inaugurado. Bueno, esta é uma fotografia do Hospício Cabañas, também em Guadalajara, que é um patrimônio da humanidade. Ou seja, não há uma área declarada em Guadalajara Patrimônio da Humanidade, sino o Hospício Cabañas é um patrimônio da humanidade. É um edifício monumental de mais de 20 pátios internos, muito interessante, que ha tenido um papel muito importante na história da própria cidade de Guadalajara, e é questionado aí a possibilidade de conexão deste hospício com o próprio mercado tradicional de Guadalajara, chamado San Juan de Dios,
a partir de pessoas que vão diariamente ao mercado e que poderiam visitar este hospício e conhecer esse sítio Patrimônio da Humanidade. Há algo muito interessante correspondente a acesso, movilização e mobilidade, e tanto potencial de preservação que identifiquei em Guadalajara por a quantidade de estacionamentos subterrâneos em el centro histórico de Guadalajara. Hubo aí em Guadalajara também uma produção considerável de estacionamentos que não são visíveis, que estão incluso abaixo deste hospício, dessa praça, perdão, da praça que está de frente ao hospício Cabanhas, é um gigantesco estacionamento que vai receber pessoas de diferentes áreas da metrópolis que se desplazam para o próprio centro histórico. La próxima, por favor. La próxima. Ah, não, pode manter a tabla. Regresse à tabla, por favor. É muito interessante observar o caso de Guadalajara. Mira como há diferença. O caso de Guanajuato. O caso de Guanajuato também em México é bastante complexo, porque indica que a quantidade de riscos evidentes e progressivos em Guadalajara. Turismo, comércio, tugurização, desenvolvimento de infraestrutura e problemas de propriedade como afetivos, jurídicos, de gestão, que catalisam em Guadalajara problemas bastante em sério. Incluso a perda de potenciais de preservação no caso de Guanajuato. Desculpe, estou falando de Guadalajara, é Guanajuato. No caso de Guanajuato. São questões importantes para observar. Seguindo a foto, por favor. Essa fotografia da igreja de São Francisco em Guanajuato enseña pegada à igreja do século XVII, está pegado um restaurante. Uma parte da igreja foi convertida a um restaurante. A igreja sigue sendo igreja e vemos isso em diferentes sítios de Latinoamérica, incluso em Cusco. Não? Se vê em las iglesias, uma das igrejas que está em la Plaza de Armas de Cusco, também apresenta esse novo uso da sacristia, não sei como se diz em espanhol, não me acordo agora, pero dessa parte lateral da igreja, que é uma tienda de artesania nessa igreja, no caso de Cusco. E aqui em Guanajuato, lo mesmo. A próxima, por favor. São processos de câmbio, de uso da própria. Ao mesmo tempo, o espaço público ativado popularmente em Guanajuato. Pode seguir. A próxima. Camagüey, Cuba, é algo bastante interessante. Você vê um azul que predomina aí no caso de Camagüey, que são risos evidentes, pero incipientes. Por quê? Essa incipiência se deve a um turismo que vai ligando de maneira forte em Camagüey, Cuba. Sabemos que a isla, ou que Cuba, tem uma parte de seus ingressos são justos se devem por el turismo. Então, ao mesmo tempo que o turismo favorece economicamente o país, há uma tendência de produção de riscos aí em Cuba, especialmente em Camagüey, que foi onde analisei. Mas, simultaneamente, mira como há potenciais de preservação ativados e fortemente ativados em Camagüey. Isso me chamou muito a atenção. Mira, espaço público evidentemente ativado. O uso residencial é um centro sumamente residencial. Acesso, movilização, mobilidade, estupendo no caso de Camagüey. As festas populares localizadas no próprio centro. Também a sensibilidade patrimonial, a importância de los arquitetos da Universidade de Camagüey nestes estudos científicos crítico-propositivos sobre sua situação em Cuba. A sensibilização patrimonial coletiva também é algo muito significativo no caso de Camagüey. Pode seguir, por favor. Porto Belo é um problema grave em Latinoamérica, tanto que está na lista dele. Pode seguir, por favor. Tanto que... Bom, 2 minutos para terminar, por favor. Bom, então podemos seguir. Pode seguir ao final. Pode seguir. Pode seguir. Pode passar. Pode passar. Não vou falar muito mais. Aí, solamente essa fotografia. Querem regresse por favor? Então, para comentar, aí temos, não, é a fotografia anterior. Lá
Sí, gracias. Este es Portobelo en el Caribe panameño. Es un sitio patrimonio de la humanidad y fue inscrito en la lista del Patrimonio Mundial en peligro. Y ahí se verifica claramente las aguas negras dentro y las casas que fueron construidas después de la declaratoria dentro del sitio patrimonial. E pode seguir a próxima fiesta, a próxima fotografia. E simultaneamente a festa del Cristo Negro que llama centenas de milhares de pessoas todos os anos a Porto Belo, não é aproveitada no contexto da própria manutenção do sítio que está em um processo bastante complexo de perda neste momento. Ou seja, é uma desconexão em relação a conhecimento e saberes. Pode seguir? Mas pode seguir? Pode seguir. Essa é a cidade de Ouro Preto. Temos aí capilhas interessantíssimas fora da área declarada que estamos perdendo em Ouro Preto, capilhas do século XVIII, mas como estão fora da área declarada, estamos perdendo-las no caso de Ouro Preto. Pode seguir, por favor. Tenho muito que comentar. Bem, os ninhos, não? Os ninhos, as pessoas maiores, na dimensão da cidade campo do patrimônio, é necessário pensar formas de sensibilização popular como fundamento da preservação e manutenção da vida digna, a capacidade de buscar, de totalizar o significado do patrimônio e sair da óptica do edifício em si, sair da óptica do sítio patrimonializado em si e fazer um exercício de totalização que a geografia ha ensinado. A geografia, a partir de sua mirada, de seus princípios lógicos, de suas categorias e conceitos, nos ensina a pensar a planeação, pensar a gestão do território e pensar o próprio patrimônio e o turismo. La próxima, por favor. Pode seguir. Panamá. E é isso. Agradeço muito por la atenção. E repito que este texto ele está publicado, tudo que é comentado está nesse artigo Riscos e Potenciais de Preservação Patrimonial América Latina e Caribe, publicado na revista Investigações Geográficas da UNAM. Quero agradecer muito à professora Yarlis Pulgarini, professor William Pasui, por la cordial invitación y quedo atento a cualquier pregunta. José Beraldo, muchas gracias por tu participación. De verdad que hacía rato teníamos ganas de poder compartir contigo un espacio de estas características que pudiera como hacer llegar a muchas latitudes tu visión sobre la preservación y riesgos del patrimonio, ¿no? Que pues obviamente sale y es fruto del trabajo de muchos años pues en Latinoamérica y el Caribe. Entonces, nuevamente, muchas gracias, muy complacidos por tu presentación y participación en este espacio académico. Te invitamos a que permanezcas allí en línea. Vamos a lanzar un espacio breve de preguntas para las dos conferencias. Me gustaría que comenzáramos en el mismo orden en que tuvimos las presentaciones de hoy. Primero las preguntas para el diseñador industrial Danilo Calvache y después para el doctor Everaldo Batista da Costa. William, si tienes allí, por favor, el listado de preguntas. Perfecto, sí, precisamente recibimos un par de preguntas en el chat interno de nuestra emisión y las hemos sintetizado precisamente para el primer conferencista, para el doctor Danilo Calvache en la ciudad de Pasto. La primera pregunta hace referencia a lo siguiente: ¿qué es lo bueno y qué es lo malo de la interacción entre el tema del diseño y el tema de la artesanía, para el caso puntual del barniz de Pasto, por favor? Bueno, digamos que más que hablar de un caso específico con el barniz de Pasto, yo quisiera abrir la pregunta a todas las expresiones eh, artesanales en general. Existe obviamente un concepto que se denomina apropiación cultural, ustedes lo conocerán, em, y que en muchas oportunidades esa apropiación cultural pues no se ha desarrollado de la mejor forma. Tenemos ejemplos como las marcas de diseño europeas que han apropiado conceptos de la gráfica en artesanía mexicana y lo han hecho no de la mejor forma, lo han hecho em, sin un proceso de empatía, sin un proceso de co-creación, sin un proceso de acercamiento a las comunidades artesanales. Y claro, cuando resulta de esa forma y se evidencia el aprovecharse económicamente de unas tradiciones,
de unos elementos culturales sin mediar este tipo de acciones de empatía, de co-creación, de acercamiento a la comunidad, pues son completamente nefastas em, y pues no deberían ser así los procesos. Pero también hay la mayoría de casos acercamiento al artesano, a la comunidad nacional. Pues, seguramente al principio, cuando, no sé, hace la década de los 90, cuando Artesanías de Colombia empieza en nuestro país a incursionar con la incorporación de diseño y las comunidades artesanales, pues no existía como una hoja de ruta como tal y puedo dar fe de que efectivamente se daban unos procesos de rechazo por parte de los artesanos, ¿sí? Pero precisamente, pues, la academia no formaba en ese tiempo para eh, desarrollar por parte de los diseñadores procesos de co-creación y de empatía con comunidades en general. Hoy en día, pues, podemos decir que ya en la formación de los diseñadores, pues, existe esta particularidad. Yo vería eso como lo malo, ¿no? Cuando no existe una conciencia de realizar por parte del diseñador o quien esté detrás de la parte de diseño, no existe una conciencia de desarrollar estos procesos de la mejor forma. Recientemente aquí en Colombia hay un caso positivo y con eso termino para esta pregunta. em, es hay una marca que se llama Toto. Para quienes no conocen esta marca, Toto desarrolla eh, em, morrales, maletas, maletines, etcétera. Y ellos desarrollaron un proceso de acercamiento con la comunidad guayú de la región Caribe colombiana, ¿no? En La Guajira. Y fue un acercamiento a esas comunidades para poder ofrecerles incluso, pues dicen ellos, uno piensa de buena fe que así sucedió, em, poder compartir unos conocimientos, implementarlos en una colección de maletines donde hay tejidos guayú y donde hay una responsabilidad social empresarial que se percibe en un pago justo por su trabajo, en una difusión en conjunto, ¿no? De que se hizo con ellos el proceso, etcétera, etcétera. No como lo hizo esta empresa, no sé si fue Carolina Herrera, nuestra diseñadora, que se apropió de una forma no debida, pues, de estas artesanías, estos textiles mexicanos, creo que eran de Oaxaca. Eso sería. Muy bien, muchísimas gracias. Y la segunda y última pregunta, precisamente para el doctor Danilo, es la siguiente. ¿Cómo ha sido recibido el diseño contemporáneo de artesanías tradicionales por parte de la comunidad? Que ese es algo que también ya, pues en la pregunta anterior ha dado respuesta. Sin embargo, desde la visión del creador, ¿sí? En este caso de los diseñadores, en la interacción con los artesanos y demás, ¿sí? Pero la comunidad, ¿qué ha pensado de eso? ¿Cómo ha sido la respuesta? Que no necesariamente es una respuesta comercial o económica, sino más bien una respuesta en términos de la identidad y la diferencia patrimonial. Pues es un poco complejo responder esa pregunta sin poder tener unos indicadores que nos hablen al respecto, ¿cierto? En mi experiencia, yo lo que percibo es que la intención de hacer estas sinergias, estas fusiones, sí es comercial, sí es diversificar productos para abarcar nuevos mercados. Entonces, por una parte, quisiera entender que comunidad somos todos, tanto las partes involucradas en el proceso como quienes reciben externamente, la sociedad en general, estos productos. Los artesanos, en muchos casos, son reacios y quieren continuar con su producción tradicional, con sus productos tradicionales. Las nuevas generaciones de artesanos son más receptivas, ¿cierto? Se generan mejores procesos de empatía y de co-creación y desarrollan conjuntamente con diseñadores lo que se denominaría neoartesanía o artesanía contemporánea, ¿cierto? Este tipo de productos pues tiene otro mercado, no es el mercado tradicional. Em, y la comunidad o la sociedad en general lo que tiene es una oferta más amplia de patrimonio, o si lo queremos decir, o de tradiciones culturales. Tanto
la que se ha conservado intacta de alguna manera, ¿sí? Los productos tradicionales de los artesanos, como esta nueva oferta de neoartesanía o de artesanía tradicional. De todas maneras, yo pienso que los procesos artesanales, es una visión muy personal, pues en algún momento deben actualizarse o deben evolucionar, ¿sí? Por muchas circunstancias. En el caso del barniz de pasto, y en general, por ejemplo, en toda la artesanía que trabaja con madera, pues el tema de la sostenibilidad, o sea, la madera se va a acabar, ¿sí? Entonces va a tener que evolucionar a buscar nuevos formatos para trabajar este tipo de artesanía. La misma planta, el arbusto del barniz de pasto, hay procesos de reforestación en el Putumayo porque no se sabe a ciencia cierta cuánto va a durar esa resina, ¿cierto? Entonces va a tener que evolucionar y cuando evoluciona, pues qué mejor que el diseño para ayudar a que se conserven y que se transmita ese conocimiento. El conocimiento, por lo que yo puedo decir, es algo en evolución también, ¿no? No es estático. Entonces, es un gana-gana para todos. Pero pues en ese contexto hay múltiples visiones y todas pues son respetables, no hay una única visión. Perfecto, pues muchísimas gracias al doctor Danilo Calvache, quien nos acompaña desde la ciudad de Pasto, en Colombia, por su participación y por la atención a estas preguntas que ha formulado el público a través del chat. Continuamos con las preguntas para finalizar ya nuestro evento al doctor Everaldo Batista Acosta, que las realizará la doctora Yarleis Pulgarín. Sí, Everaldo, aquí tenemos un par de preguntas. Uno llegó aquí al chat grupal, la formula el profesor Sergio Garcés, que agradece por la presentación y dice que es muy interesante esta metodología de análisis del riesgo patrimonial en estos lugares declarados, ¿no? Él pregunta puntualmente si tienes conocimiento acerca de cómo conseguir o cómo lograr alianzas, recursos económicos para poder establecer proyectos de preservación de lugares patrimoniales en riesgo, ¿no? Si tienes algún conocimiento de una experiencia exitosa o la manera de hacerlo, y cuál es el papel de la academia en todo esto. Creo que no se escucha tu sonido, tienes el micrófono cerrado. Gracias por la pregunta. Gracias. El profesor Sergio, ¿cierto? Sí, Sí. Yo diría que, en verdade, a academia tem um papel fundamental nesse processo, justo porque, em caso de que, como comentei, e a própria investigação señala, o caso de Cuba e de Camagüey, colegas da arquitetura, especialmente da arquitetura, do urbanismo, de engenharia, aí da Universidade de Camagüey, têm um papel fundamental em el pensamento, la práctica e la praxis sobre o patrimônio cubano, então especialmente em Camagüey. E he estado aí 3 vezes e nesses 3 momentos he tenido a oportunidade de conhecer a universidade, conhecer os trabalhos que desenvolvem, conhecer a praxis que estabelecem junto às comunidades. Então, por projeto de extensão, projeto de investigação, financiação do próprio Estado, ou seja, assim podemos colaborar desde a universidade. Eu creio que a universidade, então, tem um papel fundamental, as agências de financiação, as universidades conjuntamente, o Estado, então, é quem vai aportar e deve aportar nesta mitigação de riscos ao patrimônio em América Latina e no Caribe. Queda claro para mim que o pensamento sobre o patrimônio, o pensamento crítico propositivo, o pensamento técnico, uma técnica e uma perspectiva de técnica que seja humanizada, concretamente humanizada, que seja capaz de totalizar o sentido de patrimônio, contribui sim para mitigar riscos em relação ao patrimônio. Vamos dizer, em termos de exemplo concreto, diria também no caso de Brasília. Brasília, a Unesco está sempre muito atenta a Brasília, sobretudo por los usos que se estabelecem no patrimônio. Hasta onde, então, vai o comércio em próprio edifício que está em conjunto da área declarada Patrimônio da Humanidade aqui no Plano Piloto de Brasília. Então, por exemplo, os comerciantes tendem a sair, a expandir seu comércio em las aceras, em el pasillo, en la calle. O sea, es una perspectiva muy formal, de control formal del uso, que la UNESCO muchas veces está
observando y muy atenta. 2012, la UNESCO ha enviado críticas, comentarios en relación a los tipos de uso en una de sus revisiones, justo para ver cómo estaba la situación del sitio, y fue una de las críticas hechas hace 10 años. Entonces, nesse sentido, entra a universidade aportando com discussões sobre o que é o uso do território, o que é o uso do espaço público, se há coerência em questionar ou não esta perspectiva de uso desse patrimônio. Então, creio que a universidade é muito presente e muito importante para pensar a lógica de los usos do patrimônio e o destino de los usos. Quem vai fazer isso, sobretudo desde as universidades, vai contribuir muito, incluso para as agências de preservação, como a Unesco e os órgãos nacionais e estatais. Em termos de financiação, são as agências de financiação de investigação do próprio Estado. Não vejo alternativa mais segura que esta. Obviamente que o setor privado também inverte. Há inversões privadas. No caso de Ouro Preto, também é outro caso, onde mineradoras se diz? Grandes se diz mineradoras? Mineros o minerías. Ujú. Minerias, as grandes minerias que contraditoriamente generam desastres socioambientales com perdas de vidas e danos, hace um discurso, uma narrativa e uma prática que às vezes tende a enviar dinheiro às municipalidades para recuperar patrimônio ambiental ou patrimônio construído. Ou seja, destrói, ao mesmo tempo que destrói, está enviando dinheiro para projetos de recuperação, que é uma forma também de estar e seguir presente aí consumindo o meio ambiente quando falamos de mineria, por exemplo. Então, há formas privadas e públicas de inversão, mas temos que estar muito atentos em todos os interesses que estão por detrás dessas inversões. Pero o caso de Cuba para mim é muito singular em termos de uma universidade que atua bastante em prol do patrimônio. Também Ouro Preto é muito singular, a própria Universidade de Brasília e seguro a Universidade La Salle também. Não por acaso estamos nesse seminário nesse momento. Graças pela pergunta. Gracias, Everaldo. Habría otra pregunta ya para finalizar que tiene que ver con, bueno, con la noción que has construido acerca de patrimonio territorial, ¿no? Como aquellas prácticas que se constituyen en estrategia de resistencia de las comunidades, ¿no? Versus ese patrimonio cultural declarado. ¿Qué cambios habría que implementar en los procesos de patrimonialización, ¿no? De todos estos lugares que se consideran que pueden llegar a ser patrimonio cultural, ¿no? Y más un patrimonio pues declarado. Para evitar de pronto las dinámicas a las que van llegando lugares como Cusco, como Guanajuato, en las que uno pensaría o uno preguntaría si hay vuelta atrás en esos procesos. Então, a pergunta é se há volta atrás em el caso de Guanajuato e qual seria propriamente a pergunta? Son dos preguntas en una. ¿Qué cambios habría que hacer en los procesos de patrimonialización? ¿No? Y segunda, si hay vuelta atrás para estos lugares que están tan, digamos... Ok. Eu diria que, em minha leitura, e é uma interpretação, há muitas outras, obviamente, eu creio que um exercício que é urgente em la perspectiva de la patrimonialización es la búsqueda de la capacidad de totalizar los hechos. Desde la universidad y también desde la municipalidad, desde los órganos de preservación, me parece que hay una incapacidad general de totalizar hechos y fenómenos. Mientras no seamos capaces de hacer ejercicios de totalización, não pensar a cidade de maneira sectorial, não tratar a planeação de maneira sectorial, seguiremos produzindo miséria a partir de aquilo que creemos que não vai produzir miséria. Ou seja, há uma incapacidade de totalizar hechos e fenômenos que é general. Está na universidade, está na municipalidade, está nos órgãos de preservação, e aí entra na categoria filosófica, que é a categoria de totalidade. Essa é a perspectiva do território, a geografia aporta aí. Pensar os usos do território, que incluso é a proposta que temos para os dois mercados, de México e de Colômbia. Ou seja, pensar como o turismo estimula os usos do território, que dinamiza ao redor desses mercados, que dinamiza o próprio mercado e que se perde em relação a esses usos impostos por el turismo, a patrimonialização em esses dois sítios. Ou seja, podemos dar uma resposta a partir desse estudo de los mercados, que é uma resposta sobre os impactos
pelos usos turísticos del território e pérdida del patrimônio territorial. Então, temos que totalizar. Eu creio que o exercício necessário é de totalização. Muchas gracias, Everaldo. Muchas gracias por el espacio, por la invitación, por haber aceptado la invitación, por las respuestas a las preguntas. E igualmente también a Danilo por haber aceptado esta invitación y por la generosidad en compartir sus conocimientos de parte de ustedes. Muchas gracias. Sí, muy bien, me uno al agradecimiento de la doctora Yarleis y pues en verdad en nombre de la Universidad de La Salle desde Bogotá, Colombia y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, pues queremos agradecer al público que nos ha acompañado en estas 4 sesiones que iniciaron el 29 de septiembre del presente año y que finalizan el día de hoy, 10 de noviembre. Tuvimos la participación de más de 500 personas que tuvieron la oportunidad de ver las conferencias ofrecidas desde la Cátedra Academia y Patrimonio, personas que se conectaron desde diferentes ciudades de Colombia y también desde diferentes países de América y de otros continentes. Así que a las personas que estuvieron acompañándonos, de verdad, muchas gracias. Es una oportunidad para no solamente conocer experiencias sobre el tema del patrimonio en diferentes disciplinas, sino también para generar una reflexión crítica sobre lo que está pasando hoy en día desde nuestra contemporaneidad sobre los temas patrimoniales en diferentes disciplinas. Interesante también destacar a los conferencistas y un agradecimiento muy especial a todos los que participaron en nuestras 4 sesiones, ya que en el marco del tema del patrimonio cultural se hicieron reflexiones, se socializaron, se hicieron críticas en diferentes disciplinas, que me parece algo valiosísimo destacar, y es que el patrimonio cultural es transversal, digamos, a todas las disciplinas y a la vida cotidiana de todos los ciudadanos, ¿no? En sus contextos. Tuvimos la oportunidad de escuchar conferencias que versaban en términos del diseño, en términos de la música, en términos de la geografía, en términos de arquitectura, del urbanismo. Y creo que el tema que transversaliza también tiene que ver con el tema de la historia, no solamente de los contextos urbanos, sino también de los contextos rurales, que también son lamentablemente olvidados en estos problemas y, como bien lo comenta el doctor Everaldo, entran en riesgo no solamente el urbano, sino también lo rural en términos del olvido de esas huellas, de esas memorias que hemos tenido en los diferentes territorios. Entonces creo que estos temas que se han desarrollado por parte de los conferencistas que han estado desde Bogotá, desde Pasto, en el caso de Colombia, desde México, desde Ciudad de México muy puntualmente, desde Lima en Perú y desde Brasilia, en Brasil que hoy cerramos precisamente, pues nos dan un panorama, yo digo, en términos del gran marco de los temas, un panorama muy breve de este amplio mundo del patrimonio cultural latinoamericano y del Caribe, en el cual pues estamos pretendiendo también abrir un espacio mucho más amplio de diálogo en términos de la apertura en el año 2023 de una maestría precisamente que aborda estos temas, ¿no? Del patrimonio cultural latinoamericano, objetivo que está gestando precisamente la Universidad de La Salle desde la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, en la cual estaremos compartiendo a todos nuestros asistentes a través de correo electrónico el avance de esta propuesta que muy seguramente inicia ya su proceso académico, investigativo en el año 2023, en el mes de agosto. Así que es una buena noticia que también lanzamos desde la Universidad de La Salle, proceso que ya está consolidado institucionalmente. Finalmente, también agradecer a todas las personas que están detrás de toda esta logística y toda esta parte operativa. Agradecimiento muy especial aquí dentro de la Universidad de La Salle a Jonathan González y a Lorena Rojas, quienes nos han apoyado de una manera magnífica desde la plataforma digital de la universidad, en donde podemos llegar a diferentes contextos y que es, por supuesto, otra forma de compartir el conocimiento. A ellos un especial agradecimiento a quienes nos han apoyado desde la programación de la Cátedra Academia y Patrimonio 2022 y en el desarrollo de la misma precisamente hasta hoy, que es el cierre como tal. Invitamos a todos para finalizar y despedir nuestra cátedra a estar pendientes, ya que estaremos consolidando una publicación que versará precisamente sobre los temas que se han tratado en la versión de la Cátedra Academia y Patrimonio 2022, que estará inscrita dentro de la colección Patrimonio y Contemporaneidad de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de La Salle en Bogotá,
actividad que estamos ya consolidando y que muy seguramente la tendremos para el siguiente semestre del año 2023, para que todos, digamos, tengamos no solamente el registro que quedará colgado en YouTube, en la Cátedra que es mi patrimonio, que estaremos subiendo ya precisamente todas las conferencias de la cátedra de este año, sino que también podamos tenerla registrada a través de la publicación del tomo 7 de la colección Patrimonio y Contemporaneidad. Así que nos despedimos. Muchas gracias también a la doctora Yarleis Pulgarino Osorio, coordinadora de la Cátedra que es mi patrimonio 2022, y también de mi persona, William Pasto Arciniegas, con quienes hemos hecho un esfuerzo bastante amplio con el personal administrativo, docente, investigativo de nuestra universidad y de las universidades aliadas y entidades aliadas que participaron en este año. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y nos veremos en la próxima sesión de la Cátedra Academia y Patrimonio en el año 2023. Donde iniciaremos también con ciclos de conferencias a partir del mes de febrero y el evento central entre los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2023. Muchísimas gracias por todo y nos veremos en una próxima ocasión. Muy amables por su acompañamiento. Muchas gracias.